Mirá lo que son las cosas. Después, ellos terminaron siendo los gerentes de las instituciones que ellos mismos se habían rebelado. Se rebelan contra la política, terminan siendo políticos. Se rebelan contra las instituciones, terminan siendo contra el capitalismo y terminan siendo el gran magnate del capitalismo. El CEO, sí. El CEO. Bienvenidos al tercer capítulo de la saga de las generaciones. Hoy ponemos la lupa en la generación boomer y en quienes los educaron, los silents. ¿Y cómo fueron como padres esta generación silenciosa? El típico papá que con la mirada lo decía todo, pero era una mirada en el día, no era... Hola Astrid, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola Ro, ¿cómo estás? Seguimos con el tema de las generaciones. Seguimos con el tema de ¿Cuál las es la generaciones. tuya? La X. Pero repasemos porque ya me hice lío. ¿Cuál es cuál? Veamos cuál es cuál. Exacto, Bueno, sí. empezamos por la generación silent, que es la que hoy es más grande, de 80 a 100 años. Después viene la boomer, de los baby boomers famosos, los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, que son los que tienen hoy de 79 a... más abajo, de 61 a 79 años. Después viene la generación X, que son los que somos nosotras, que son los que tienen de 44 a 60 años. Los millennials, los protagonistas, los grandes protagonistas, son los que tienen de 28 años a 44 años. Y después vienen los Z o centennials, que tienen hoy de 14 años a 28 años. Y los más chiquitos, los alfas, que tienen de 0 a 15 años. Exacto, recordemos que todo esto nació de ese autor que una vez vos me mencionaste, que lo habías ido a una conferencia y que el tipo plantó como unas clasificaciones que hoy está llena de referencias porque las tomó el marketing, la publicidad, la tomaron algunos sociólogos, algunos historiadores. O sea, le vino bien a un montón de gente para poder describir lo que nos estaba pasando. Y nosotros aprovechamos que tenemos a Astrid y también lo cruzamos con el tema de la educación, para analizar cómo educamos, cómo fuimos educados desde el punto de vista de las generaciones. La pregunta es, ¿cómo educamos? ¿Cómo nos educaron a nosotros? ¿Como lo que nos faltó a nosotros y por eso se lo damos a la otra generación? ¿O por lo que la otra generación realmente necesita? Y hoy vamos a hablar de las silent y de los boomers, que imagínate a un alfa le parece, no sé. ¿Qué son los silents y los boomers? Claro, ¿quiénes fueron? Pero en realidad hay un montón de cosas que hoy tenemos, somos y pensamos que vienen de esas generaciones. ¿Me puedes hacer así como una radiografía cortita de los silents y de los boomers? Bueno, los silents, como la palabra lo dice, es una generación que tuvo una adolescencia muy tranquila, que de eso no se habla. Los chicos no hablan, hablan los adultos nomás. La música era tango, era jazz. Digamos, vivieron a la sombra de la gran generación, que fue la generación anterior a ellos. Por eso se le dice la silent generation. Gente tranquila, silenciosa, si bien también con un carácter muy fuerte dentro de su rol. Uno ve mujeres muy fuertes, abuelas que hoy son silent, son muy fuertes. Cuidaban mucho el qué dirán. Entonces, el qué dirán lo cuidaban tanto que en un punto es bueno y en un punto es ya exagerado, ¿no? Mandamos a la hija al campo para que nadie se entere que se quedó embarazada. O sea, ibas en contra de la felicidad de tu propia hija. Imagínate en ese momento lo importante que era el qué dirán. También era importante la palabra. Cuando uno empeñaba una palabra, esa palabra tenía un valor. Era importante en todo sentido las apariencias, pero que también las actitudes obviamente sean juzgadas por los demás de manera que te hiciera quedar bien. Tenían normas rígidas, etiquetas,
costumbres muy ordenadas, ¿no? Muy ordenadas y son bravas, ¿eh? Las mujeres de esa época que hoy son abuelas, algunas muy bravas. O sea, eran una incógnita porque, digamos, el mundo emocional era absolutamente privado, no se compartía, no se expresaba. De eso no se habla. La procesión va por dentro, decían. Totalmente, ¿no? Sí, esa era la frase. Sí, tal cual. Esa era la frase. Mi suegra, por ejemplo, que ya sería boomer, contaba que cuando ella era chica, el mundo de los adultos era una cosa y el mundo de los niños era otra. Inclusive cuando tenían celebraciones y demás, los niños no participaban, no estaban, era una cuestión de como... Eran dos mundos completamente los chicos en muchas casas comían en la cocina, los adultos comían todavía hay gente que de esa edad que cuando eran chicos comían, los chicos en la cocina, los grandes en el comedor. Sí, los chicos no hablaban. Se tenían que callar cuando el adulto hablaba. ¿Y cómo fueron como padres esta generación silenciosa? El típico papá que con la mirada lo decía todo, pero era una mirada en el día, no eran muchas miradas como hoy. También fueron una generación recontra sacrificada y muy consciente de que sin sacrificio no iban a ningún lado. La palabra que hoy se escucha mucho, que es disfrute, ellos de adolescentes casi no la tuvieron. Algunos más silenciosos, que estaban más cerca de los boomers, empezaron a tener ya una adolescencia más ruidosa. Pero si no, ellos directamente de la niñez iban a casarse. No estaba esta sensación de adolescencia que hoy tenemos, que es desde que tienen ciertas libertades antes de formar una familia. Y después vinieron los boomers. ¿Cómo describirías así en esta radiografía que hacemos de las generaciones? Bueno, a los boomers ya se los describe como personas rebeldes. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó, por supuesto, la época de los hippies, flower power. Acá en la Argentina, mucho movimiento de gente muy rebelde. Ha habido movimientos que todos conocemos, muy bravos, serios, protesta contra las instituciones, contra el gobierno, contra la política, contra, por supuesto, los militares, los guerrilleros. Había realmente mucha rebeldía. Y ya la música también, para ir a algo más más divertido, de boliche en boliche, me gusta la noche, me gusta el bochinche. La época de Palito Ortega, de los Beatles, de Sandro. Claro. Era, la fiesta, básicamente. Sí, ya pudieron tener una adolescencia donde había más movimiento, donde había un poco más de diversión, más color. De hecho, los colores del boomer se identifican mucho con los colores del millennial. Porque el millennial, viste que uno se saltea una generación y se lleva mejor con la generación, no con la más cercana, sino con la otra. Y el boomer es una persona divertida, que generalmente muy en contra de las instituciones, en su momento muy brava, pero después mirá lo que son las cosas, ¿no? Porque el instituido se convierte en instituyente. No, el instituyente se convierte en instituido. Mirá lo que son las cosas. Después, ellos terminaron siendo los gerentes de las instituciones que ellos mismos se habían rebelado. Ellos se rebelan contra la política, terminan siendo políticos. Se rebelan contra las instituciones, terminan siendo contra el capitalismo y terminan siendo el gran magnate del capitalismo. El CEO, sí. El CEO. Sí. ¿No? Entonces, al final terminaron ocupando todos esos lugares de poder que ellos mismos se habían rebelado, ¿no? Con los cuales... Yo tengo acá una descripción de los boomers como optimistas, consumo masivo, la cultura hippie y rock, la expansión económica y que son muy autorreferenciales. Los boomers dijeron, vamos a ocuparnos de nosotros.
Nos vamos a divertir, vamos a patear el tablero si hay que platearlo, vamos a criticar si hay que criticar, vamos a tomar la responsabilidad si hay que tomarla y asumir nosotros el liderazgo, básicamente. Eso hizo que, como padres, a los chicos dijeran, bueno, chicos, todo bien, pero no molesten mucho. O sea, lo que hay de comer es lo que hay de comer, vayan a jugar solos. No vamos a estar pendientes de ustedes. Ustedes háganse un poco de abajo también. Los boomers son como una bisagra porque a partir de ellos se generó la independencia de los X, digamos, por rebote, porque como no nos daban pelota, nos arreglábamos solos. Después, esto de que vos decís de boliche en boliche y demás, como que, nada, vivían la vida, trajo como la contracultura de los millennials, que si no es con propósito, yo no trabajo, yo no me muevo. O sea, mi trabajo tiene que estar como acorde a lo que yo creo, a mis convicciones, sino como... Y los boomers eran como... No se sabe qué, pero nosotros vamos para adelante. Claro. Exacto. Y los Z tienen un poco de la rebeldía que tenían los boomers. Ellos empezaron a ser rebeldes. Eran rebeldes, después terminaron siendo rebeldes también como líderes y fueron líderes, son líderes todavía. Muchos son líderes hoy. Muchos nos gobiernan hoy. Muchos están en ministerios hoy. Muchos son mujeres de esa época de rebeldía y de optimismo y de revolución. Así que bueno, mirá si no tenemos... Mirá si no tenemos boomers en el poder ahora, ¿no? Exacto. Claro que sí. Sí. Pero también los caracterizaba algo, digamos, que no había mundo más allá del de ellos, digamos. Sigue yo, por lo menos todos los boomers que conozco, que he visto como padres, que he visto... ellos hablan de ellos, no miran más allá de ellos, no sacrifican sus cosas tampoco por los demás, y son criticones. Todo critican. Por si acaso. No les importa nada. Nada, ni el qué dirán, ni si quedan mal con alguien, si lastiman a alguien. Sí, eso de la crítica es tremendo porque las generaciones, sobre todo la Z, que es cero crítica, son unos divinos totales en ese sentido, se queda mirando como diciendo, ¿qué estás diciendo, abuela? Claro, ¿cómo vas a decir? Ay, mirá esa chica cómo se viste. ¿Cómo vas a juzgar así a la gente? ¿Cómo tan livianamente decís tu opinión sin filtro? Eso no se hace, dicen los Z, claro. Sí, por suerte en eso como que ellos son muchísimo mejores. Nosotros también, los X, yo creo que hay un toque de ese gusto por criticar. Y los X han recibido todas las críticas de los boomers, porque los boomers le decían de todo. Así vas a salir, así vas a salir, ¿Y cómo son, o cómo fueron, o cómo son? Bueno, cómo fueron, porque ya están como jubilándose, retirándose en el mundo del trabajo, los boomers. En el mundo del trabajo, lo que yo diría es, les gusta dar órdenes, no focalizan tanto en el resultado, más que todo hacen un escándalo por la mayoría de las cosas, los dejan que trabajan en la generación siguiente, que son los X, pero también tiene esta cosa de picardía y de alegría, ¿no? Que no tiene el X. ¿Y como padres? Y como padres los han dejado un poquito solos, ¿no? Bueno, chicos, vamos. Pónganse las pilas, hagan sus cosas, o a trabajar o a estudiar, no quiero vagos acá, ocúpense de sus cosas, no voy a estar haciendo yo lo de ustedes. No hay un padre boomer, pero es raro, un padre boomer que diga, les voy a organizar programa, voy a llamar a los amiguitos. Eso, el padre boomer. Bueno, chicos, vayan a jugar. ¿Cómo eran, o cómo son en realidad, porque están entre nosotros, cómo son los boomers en cuanto a las emociones?
en cuanto a la gestión de las emociones. Bueno, los boomers ya tienen una diferencia bastante importante entre los varones y las mujeres. Se los educaba de una manera muy distinta. Hoy se sigue educando de manera muy distinta a los varones y las mujeres, pero en ese momento realmente ellos fueron educados de una manera muy distinta. Entonces, los varones les costaba un montón el tema de las emociones porque no era visto como algo masculino. Las emociones masculinas eran la ira y la bronca. Y cualquier emoción que ellos tuvieran, que sea de displacer, tristeza, lo que sea, era ira y bronca. O sea que los boomers hoy por hoy les cuesta mostrar sus emociones, los varones, que no sea a través de la ira o la bronca. La felicidad sí la mostraban, pero digamos, no es que el varón le costaba mucho porque ha recibido como boomer un mensaje de que él, de que no era masculino demostrar sus emociones. La mujer boomer, no, tampoco se hablaba de las emociones, pero bueno, estaba un poco más permitido que las pudiera expresar, por lo menos. ¿Y cómo están envejeciendo estas? Porque nosotros somos como testigos de cómo están envejeciendo estas generaciones. Yo recuerdo cómo envejecieron los silent, porque al ser silent también fue una vejez muy solitaria, sumamente solitaria, incomprendida, te diría, porque yo recuerdo a mi bisabuela, que yo era muy chiquitita, y vivía como en un cuartito separado, donde vos ibas a visitarla y ella tenía como su mundo. ¿Cómo están envejeciendo los boomers? Yo lo que veo es que los boomers no creen que están envejeciendo. Están a pura vitamina C, colágeno. Juran que siguen siendo súper jóvenes. No creo que crean que están... Y sobre todo que vos pensás que un boomer, el más chico, tiene 61 años. Hoy por hoy una persona de 61 años es joven. Y bueno, después hasta 79. Pero yo creo que deben creer que son jóvenes. Sí. No creo que crean que están envejeciendo. Y aparte tampoco son tan aferrados a su físico y a sus cosas como por ahí después las otras generaciones. Yo creo que deben estar más relajados. No les importa nada. Pero comparten bastante más, digamos... Quieren tener una buena vejez, pasarla bien, consumir todavía, siguen. No hay problema, siguen siendo los consumistas de las generaciones. Se los podría definir como revolucionarios de jóvenes y conservadores de grandes. Claro, exactamente. Cuando eran chicos eran completamente revolucionarios, iban en contra de todo, y hoy son los que son los jefes de lo que ellos mismos se fueron revelando. Sí. Ahora, los revolucionarios de antes y ahora los conservadores. Ahora empiezan, no, porque como dijo mi padre, pero ellos cuando eran chicos no eran así. Sí. Porque yo en mi época se respetaba a quien se tenía que respetar, pero ellos no habían respetado nada. Y así, bueno, como que dicen mucho, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Estamos hablando, aparte del silent, el varón, ¿no? Porque la mujer se habla poco del silent, porque realmente era más silenciosa todavía. Ya en los boomers ya había mujeres que emprendían. Pero vos tenés una historia muy particular con tu familia. Yo vi por ahí un artículo y vos me contaste que era una tía tuya, muy así rebelde también en la rama de la educación, porque son todas pioneras de la educación. Bueno, en casa fueron una silent. Bueno, mi mamá es silent, pero ahí, un poquito de silent, un poquito de boomer, ¿no? Porque claro, las fechas van modificándose. Pero mi abuela era completamente silent y fue una de las primeras secretarias de Educación Mujer. La primera secretaria de Educación Mujer fue mi suegra, dije. Sí. ¿Tu abuela? Mi abuela, silent, fue la primera secretaria de Educación Mujer. O sea, imagínate, no había mujeres en ese ambiente de mucho poder. Secretaria de Educación.
en ese momento fue todo un tema. Después, bueno, mi mamá, que está ahí entre silent y boomer, casi silent, también, con mucha personalidad, muy revolucionaria. Y bueno, después yo, más trabajadora, la típica X. Bueno, tengo una hermana que es casi, la hermana mía más chiquita es millennial. O sea, ella hace... Vamos por la perfección. Sí, ella va para la perfección, exacto. ¿Qué te hubiese gustado aprender? O mejor dicho, hago de nuevo la pregunta. ¿Qué te hubiese gustado que te enseñen en la escuela? Y que bueno, que claramente no lo hicieron. Buen ejercicio, ¿no? Porque Sí. pensar que uno tiene que pensar en cómo es hoy el mundo y volver a cuando uno es chiquito y qué me hubiera gustado que me enseñen. Me parece que me hubiera gustado que me enseñen más hábitos. Cómo construir un hábito, cómo permanecer. Me faltó muchísimo toda la parte de conexión con el cuerpo, de educación física en cuanto a hacer gimnasia, conciencia, obviamente, de la comida. Creo que hoy hábitos sería algo que me hubiera gustado que me enseñen más. ¿Y qué es lo que los papás y los maestros de hoy no tienen que dejar de enseñar o de darle a los chicos hoy para las generaciones futuras? Y lo que no pueden nunca dejar de enseñarles es hacer las cosas ellos solos y a resolver las cosas solos. Mostrarles cómo, pero que lo hagan ellos. No estar diciéndoles lo que tienen que hacer y después irse, sino darles oportunidades, brindarles los materiales, las situaciones, los conflictos para que ellos los resuelvan. Y no te felicito antes de hacerlo. En algún momento los chicos van a estar solos. Entonces, sí o sí tienen que aprender a gestionar Ellos las en algún cosas. momento van a estar solos y hoy también están solos, porque los papás no están todo el tiempo con ellos pegados. Exacto. Entonces, ellos sienten satisfacción y autoestima verdadera cuando los logros son de ellos, no de los padres que te facilitan todo. Y hoy se habla mucho de límites y de que antes se ponía límites y ahora no se pone límites, pero no pasa por poner un límite a algo, pasa por darles para que hagan, para que ellos hagan. El tema es que cuando vos enfocás en el chico, en cuáles son sus desamparos, en cuáles son sus necesidades, en cuáles son sus oportunidades para que ellos hagan, te cambia todo. Porque el boomer, por ejemplo, volviendo al tema boomers, el boomer critica lo que es qué horror el celular de hoy en día, los chicos de hoy en día, qué horror, qué bla, 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 bla. Hablan, pero en realidad se va el resultado cuando ellos hacen. Entonces, no es como yo soy como madre, como yo soy como padre. Es como lo que el chico necesita. Entonces, ellos concretamente agarran el celular y ¿dónde lo van a poner? A ver, ¿dónde vas a poner el celular? ¿Qué harías vos? ¿Cómo lo manejarías? Decime en qué tiempos, en qué lugares, cómo te parece que esto tendría que ser. Hagamos un diseño. A ver, practiquémoslo. A ver qué pasa si usás media hora y después lees un libro. ¿Tenés atención? ¿No tenés atención? Vamos a probarlo, que lo prueben ellos, que ellos lo vivencien, que ellos lo experimenten, para que se les haga carne, para que no se distraigan, para que sientan ellos la autoestima de haberlo logrado ellos. Genial. Gracias, Astrid. Un placer. Gracias.